Le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, Evangelio de Mateo, capítulo 28, desde los versículos 16 al versículo 20. Mateo, capítulo 28, de versículo 16 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer nuevamente este pasaje en forma antifonal. Yo voy a leer el primer versículo 16 y ustedes el segundo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leemos todos juntos el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre Celestial, Dios de toda gloria y misericordia, Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento y aplicando esta palabra a nuestro corazón. Te agradecemos por esta tu santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que esté hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana, edificando nuestra vida, exhortándonos, Señor, para cumplirla y salir de este lugar no como entramos, sino habiendo oído tu voz, hablándonos como iglesia y personalmente a cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Todos conocemos este pasaje, principalmente por el hecho de que se conoce como la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Creo que no hay ninguna iglesia que no tenga en sus estatutos, constituciones o en sus lemas, páginas web, etcétera, que no tenga como parte de su gran misión en este mundo el hecho de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Más, yo quiero que en esta mañana quisiera concentrarme en 2 o 3 puntos particulares que tiene esta palabra del Señor para nosotros. No principalmente concentrarnos en lo que ya sabemos, sino en lo que no sabemos, en lo que no aparece a simple vista, y hacernos algunas preguntas a la palabra del Señor y dejar que sea Dios mismo el que nos responda a través de su palabra. Todos sabemos, y toda iglesia cristiana sabe la gran verdad de que hay una gran comisión que ha sido dada a la iglesia de Jesucristo, que es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, la primera pregunta que quisiera hacerme aquí, y que cada uno de nosotros podamos responderla con la palabra del Señor, es: ¿dónde se dio esta gran comisión? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se dio esta gran comisión a la iglesia del Señor Jesucristo? Y la palabra del Señor nos dice que se dio en un monte y también en una región llamada Galilea. Recuerde esto. La gran comisión del Señor Jesucristo de
ir y hacer discípulos a todas las naciones se dio en un monte del cual no sabemos su nombre y en una región llamada Galilea. Versículo 16 dice la palabra del Señor allí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Allí la palabra del Señor nos dice que se produce en un monte particular, en una región particular llamada Galilea. Se produce el encuentro luego de su resurrección entre sus discípulos y él mismo por orden misma del Señor Jesucristo. No sabemos el monte cómo se llama, no sabemos exactamente en toda la región de Galilea dónde está ese monte. Pero sí sabemos que cuando miramos el testimonio de toda la Escritura, que Dios, así como habló muchas veces en el desierto a la nación de Israel, en el desierto les condujo durante 40 años sacándolos de Egipto. Desde el desierto fue llamado el pueblo por parte de Juan el Bautista. El desierto, el lugar fue un lugar establecido por Dios, utilizado por Dios para llamar al pueblo en determinadas circunstancias. También los montes fueron lugares en donde Dios tuvo una irrupción, una participación particular allí que tocó, movió, movilizó a todo el pueblo de Israel y aquellos a los cuales Él estaba llamando. Fue en un monte donde Dios mismo, sin ninguna clase de mediación, dio la ley a Moisés. En el monte Sinaí. De ese sí conocemos el lugar, conocemos el nombre y conocemos lo que ocurrió. Dios en todo su poder y su gloria. Allí entregó Él personalmente la ley a Moisés. Y aquí nos encontramos con otro monte, del cual no sabemos el nombre. Sí sabemos que está en la región de Galilea, pero allí es donde Jesús, al igual que Moisés, pero siendo Dios, Él entrega ahora no los 10 mandamientos, sino la gran comisión a sus discípulos. Estos 11 que son los que están representando a toda la iglesia presente y futura del Señor Jesucristo. Así como Dios entregó la ley sobre un monte, el monte Sinaí, a Moisés, así Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo está entregando la gran comisión que debe ser cumplida, debe ser llevada a cabo en todo el mundo por parte de sus discípulos. Pero ¿dónde o en qué región está ese monte? Este monte está en una región llamada Galilea, una región sospechada por los romanos, que eran el imperio militar que gobernaba la nación de Israel en aquel momento. Una región que era sospechada y tenida en menospreciada, no por el poder político o militar de Roma, sino ahora también por el poder religioso de los judíos de Jerusalén. Como un teólogo famoso dijo, eran personas, los galileos eran personas no gratas. De Galilea, dice el Nuevo Testamento, alguien allí dijo, ¿puede venir algo bueno allí? Una región multicultural, una región de personas analfabetas, sin educación, una mezcla allí difícil de manejar, revoltosos con Roma, revoltosos con Jerusalén, enemigos del poder político y un problema para el poder religioso. Y allí es donde Jesús convoca a sus discípulos, en Galilea, en una región de personas no gratas. Allí es donde Jesús entrega esta gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. A estos 11 que están allí por orden del Señor Jesucristo. No estamos hoy en un monte, ni tampoco estamos en Galilea. Pero en aquel
momento el Señor Jesucristo lo que hace con sus discípulos es desafiarlos, confrontarlos y exigirles que lleven adelante una comisión que más de uno de ellos no hubiese querido que Jesucristo se la diera. ¿Por qué no hacer discípulos entre los propios judíos? ¿Por qué no hacer discípulos con los de mi propia religión? ¿Por qué no hacer discípulos en Jerusalén, que es donde me muevo con tranquilidad y puedo conocer? Mas Jesús los confronta y los exhorta a que hagan discípulos, comenzando allí, en Galilea, donde las personas no son gratas para ellos. Galilea de los gentiles. Galilea, un lugar que no es mayoritariamente habitada por judíos. Los judíos tenían una oración, algunos conocen esta oración, que hacía cada uno de ellos. Señor, te doy gracias por no haberme hecho nacer esclavo, mujer o gentil, es decir, no judío. Para un judío, un gentil, un no judío era un perro, así se le llamaban ellos. Un inmundo, religiosamente hablando. Y ahora Jesús los convoca a un monte como Dios convocó a Moisés, en una región de personas no gratas que ninguno de ellos hubiese querido estar allí, aunque ellos eran personas incultas también. Y les entrega una bomba en sus manos. La gran comisión es uno de los más grandes desafíos que tiene la iglesia. Hacer discípulos de las personas que no son como yo. Hacer discípulos del Señor Jesucristo de personas que no se visten como nosotros. Hacer discípulos del Señor Jesucristo de personas que no hablan como nosotros. Hacer discípulos del Señor Jesucristo de personas que no tienen la cultura que tenemos nosotros. Hacer discípulos del Señor Jesucristo de personas que en los días diarios de nuestra vida nosotros no trataríamos nunca, quizás. Borrachos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, personas de mala fama, personas no gratas, el malo del barrio, la que usted quiera, la persona que a usted le parece que esa persona no puede, ni debe, ni merece conocer a Jesucristo, es la que el Señor Jesucristo pone esta bomba espiritual en sus discípulos. Hay que hacer discípulos míos, dice el Señor Jesucristo. Míos. De estas personas que no son como ustedes, judíos de nacimiento, que conocen la ley del Antiguo Testamento, que saben cómo se adora a Dios, pues vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, los grupos culturales, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que sabemos. Pero este desafío del Señor Jesucristo, esta confrontación con una misión difícil de llevar, porque tiene el costo de que tengo que acercarme, tengo que orar, tengo que clamar, tengo que hablar con quien quizás nunca hubiera hablado. Con quien en el fuero íntimo de mi corazón quizás estoy pensando, este no merece que yo le hable. O quizás me dé miedo. Quizás me dé temor. Pero Dios dice que debe ser evangelizado, debe ser discipulado. Y cuando nos preguntamos dónde se entregó la gran comisión a sus discípulos,
esta es una de las primeras respuestas que tenemos, que nos surge a simple vista. En un monte que no sabemos su nombre, pero que Dios estuvo allí en la persona de Jesús. En una región de personas no gratas, donde son confrontados sus discípulos. En el monte estaba Dios, en la persona de Jesús. Y en Galilea estaban los que necesitaban desesperadamente del Evangelio de Cristo. La gran comisión para nosotros tiene también este desafío tremendo. No estamos en un monte, ni vamos ya ahora a ningún monte, ni estamos en Galilea. Pero donde quiera que esta palabra de Dios como hoy, en esta mañana, sea aquí o en el otro extremo del mundo, se proclame, se exponga, Dios está hablando no en un monte, sino en el marco, en el interior de un templo, sea una catedral, sea un local como este, Dios está hablando y confrontando a sus discípulos, a los que ya son discípulos de Él, a que tienen una gran comisión que cumplir, y es la de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las culturas, también a las personas no gratas, también a aquellos que nos parecen revoltosos, sospechosos, indeseables, no buenos para nuestra vida. Todos ellos necesitan, todos necesitan de la salvación de Jesucristo. Todos ellos y ellas necesitan de ese poder transformador que solo hay y se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. No es el pastor quien habla, es Dios quien está hablando. Hoy no desde un monte, sino desde su misma palabra. Y no hemos sido convocados a un monte que no sabemos ni el nombre ni el lugar exacto, sino hemos sido convocados hoy, en esta mañana, a escuchar a Dios mismo confrontándonos con nuestra propia cultura, nuestra propia educación, nuestros propios valores, a que hay otros que necesitan lo que nosotros tenemos. Hay otros que necesitan ser llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y quizás no sea lo que nosotros queremos. No sea ni él ni ella la persona que quizás pensamos nosotros. Pero todos necesitan. Todo aquel que no ha creído en Jesucristo, no importa en el estado en que esté, necesita de Jesús. Necesita de Jesucristo. Y no hay nada en este mundo que pueda reemplazar a Jesucristo. Pero debemos ir. Y luego hablaremos de esta palabra ir, que en realidad no es ir, sino yendo. En la vida, en cualquier circunstancia en que nos encontremos, quizás Dios nos presente la oportunidad de hablar con alguien para traerlo a los pies de Cristo y para ser un discípulo del Señor Jesús. Y esto tiene un costo para nosotros. Tiene un costo para la otra persona, que bajo el poder del Espíritu deberá tomar una decisión también. Cuando preparaba mis días para ir al África, disponía tiempos durante el día para estudiar portugués. Así que como estaba allí, trabajo siempre, tanto en la localidad de Merlo como en Flores, que es donde estaba mi trabajo anteriormente. Estaba allí en la plaza con mi diccionario portugués
español, cuando una persona, es un lugar peligroso, es una plaza linda pero peligrosa que cada vez va tornándose más difícil de permanecer allí. Hasta que se acercó una mujer, aspecto de brasileña, y se sentó a mi lado y como vio que yo tenía un diccionario portugués, me preguntó qué estaba haciendo. Obviamente me di cuenta cuál era la intención. Dije, no pierdas el tiempo conmigo, soy un pastor. Y cuando dije soy un pastor y me dijo, ¿evangélico? Sí. Vi que su rostro y su cara se comenzó a poner de una forma preocupada, y obviamente la mujer era una persona que ejercía la prostitución brasileña. Siempre llevo conmigo un Nuevo Testamento entre mis papeles y mis cosas, porque siempre hay alguien a quien podemos hablarle y dejarle la palabra del Señor. Así que saqué mi Nuevo Testamento y le dije, voy a darte esto y voy a hablar del Señor Jesucristo contigo, mientras me ayudas con esta palabra en portugués. Sí. Y la persona se sentó allí, se quedó, y en realidad lo que quería era abrir su alma. Comenzó diciendo quién se llamaba, cómo se llamaba, el hijo que la esperaba en una pensión, sus andanzas por Europa. Abrió su cartera y sacó sus fotos familiares. Inmediatamente me di cuenta que la persona lo que necesitaba era ser oída, escuchada. Y yo le dije, para mí es quizá un compromiso que esté aquí sentado y con usted al lado. Y para usted también. Que esté sentada aquí, con un Nuevo Testamento, leyéndolo, hablando de Jesucristo. Y mientras tanto venían personas a buscarla y le hacían señas con los dedos, y ella le decía que no, que se fueran. Hasta que hablamos profundamente de la fe en Cristo Jesús. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, toda mi familia en Brasil es cristiana. Mi pregunta fue, ¿y qué pasó? Circunstancias de la vida y que no puedo ni revelar ahora, ni este es el lugar. Pero la palabra fue dada. Yo dije, estás aquí hablando conmigo porque Dios te ha traído. Si te entrego este Nuevo Testamento es porque Dios te va a hablar a través de él y Dios te está llamando a que vuelvas a su comunión. Si estás aquí ahora conmigo sentado en este banco de plaza hablando de Jesucristo y de la nueva vida que Jesús quiere y tiene para vos, es porque Dios te está llamando. Cada tanto vuelvo a cruzarme con ella por las calles de Flores. ¿Y sabe por qué tengo una profunda esperanza? Porque cada vez que me ve, ya no hace falta que le hable, mi sola presencia hace que ella baje sus ojos. Su mirada no es ni lujuriosa, ni buscando un cliente, sino de compasión. Ella me decía, cada día tengo que reunir tanto dinero. Quizás usted nunca ha tenido una experiencia como esta. Quizás ha tenido experiencia con este tipo de personas, pero no de este modo. De personas con las cuales habitualmente no hablaríamos.
que puede ser un alcohólico, un drogadicto, una prostituta, un delincuente o un empresario, quizás un político, tal vez un funcionario como nuestro vicepresidente, aquellas personas que a nosotros, cada uno, nos costaría establecer una relación, un vínculo, pues ellos necesitan de Cristo. Porque no son salvos. Y porque necesitan que alguien les hable. Y Dios nos ha confrontado a nosotros no desde un monte ni desde la región de Galilea, sino ahora desde su propia palabra. Él escogió deliberadamente ese monte, porque fue un monte donde Dios entregó su ley, y es un monte donde Dios entrega la gran comisión. Y es en una región de personas indeseables donde Dios les está dando a sus discípulos la tarea de hacer otros discípulos. En otros pasajes del Nuevo Testamento nos habla de lo mismo. Salgan a las calles, a los montes, a los caminos, y tráiganlos, fuércelos a entrar hasta que se llene mi casa. Como iglesia, y cada uno en particular, sea en el banco de una plaza, sea escritorio de por medio en una oficina. Así me presentaron el Evangelio a mí. En una oficina. Seguramente usted o yo tenemos, no montes, pero sí una enormidad de lugares en los cuales podemos traer a otros a los pies de Jesucristo para que sean sus discípulos. Y entonces sí poderles bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda pregunta que quiero dejarles en esta mañana es: ¿a quiénes les entregó esta gran comisión? ¿Quiénes son estos convocados al monte? Conocemos sus nombres, pero dice el versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El versículo 16 dice: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya no son 12, sino 11. Todos le están adorando, pero algunos dudan. Estos son las personas que representan a toda la iglesia de su tiempo y de los días que habrían de venir, los siglos que habrían de venir después. Cuando le vieron, todos le adoraron. Mas algunos, dice la palabra del Señor aquí, dudaban. La palabra griega dudar aquí es una palabra que significa tener dos mentes. Por un lado estoy pensando una cosa, más dentro de mi mente estoy pensando otra. ¿Será realmente verdad que estoy frente a Cristo resucitado y vivo? Se usaba esa palabra es una de las únicas dos veces que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para describir a alguien que duda. Se usaba esta palabra para describir una persona que parece vivir en dos mundos distintos, con un pie en uno y con un pie en el otro. Estos son los discípulos. Algunos de ellos. De los 11, algunos están en esta situación.
tienen un pie en un mundo, en una realidad y otro pie en el otra, y tienen la mente dividida. ¿Será realmente cierto, verdad, todo esto que estamos viviendo? Él resucitado de entre los muertos, nosotros aquí, adorándole. Y está una tercera clase que no está presente, pero hay que mencionarla. El que no está. Porque no son 12, sino 11. ¿Y qué pasó con el 12? Fue el que vendió a Jesucristo por 30 monedas. Fue el que lo traicionó. Fue el que cuando se tuvo que arrepentir, no fue al lugar que debía, que era a los pies de Jesucristo, sino a los líderes religiosos. Y esto nos enseña grandes verdades para la vida de la iglesia en este cumplimiento de la gran comisión. Primera gran verdad, a Jesucristo le importa poco muchas veces su estado actual. A usted le preocupa más que a él, porque él sabe cómo van a venir las cosas después. Y de entre estos que dudan, cuando venga a Pentecostés y sean llenos del Espíritu Santo, ahí los quiero ver. Jesús tuvo esperanza en sus discípulos. Jesús puso, como diría cualquier joven de hoy, puso fichas sobre estos. Me disculpa el término, ¿verdad? No son perfectos, pero son míos. Algunos dudan. Algunos son jovencitos, como Juan, 17, 18 años. Pero hay que darles tiempo. ¿Usted cree que Jesús no sabe que estos dudan? Si no, no estaría escrito acá. Sin embargo, tuvo paciencia. Tuvo esperanza en ellos. Y también está aquel que lo vendió, lo traicionó, bajó los brazos, se equivocó feo, como Judas. Sin embargo, Jesús siguió adelante con su misión. Y aunque haya alguno que se volvió atrás, bajó los brazos, se equivocó, hay otros 11 con los que hay que seguir. Y si usted mira la historia del mundo, verá que el mundo se divide en dos, antes y después de Cristo. Y el momento crucial de esto es la cruz del Señor Jesucristo y este momento en donde Jesús está pronto a partir hacia el Padre y entrega esta gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. A 11 que no son perfectos y que mientras le están adorando algunos todavía dudan. Tienen la mente dividida, no saben si lo que están viviendo es real o no. Y cuando usted se mira al espejo, cuando nosotros nos miramos, quizás no nos alcancemos a ver y debemos ver que aunque somos imperfectos, luchamos con nosotros mismos, con nuestra propia carne, luchamos con el diablo, el mundo, para ser cada día mejores y más santos para el Señor. Cuando miramos los lugares donde nos reunimos, algunos con lugares más grandes y mejores, otros menos, con menos condiciones, algunos en situaciones de pobreza extrema, algunos sufriendo persecuciones. La gran comisión dada por el Señor Jesucristo sigue firme.
Y se sigue extendiendo a pesar de todo lo que ocurre hoy en el mundo, la persecución que sufren algunos. Y las luchas que tienen otros. Cuando usted se mira al espejo espiritual, no mire lo que ve, mire lo que mira Jesucristo. No mire si le faltan recursos económicos o intelectuales. Estos no sabían ni hablar, ni escribir. Piensa en lo que Dios puede hacer con su vida. Piense en que mientras usted dice yo no puedo, o a mí me va a costar, Dios dice, andá y haced discípulos, porque vos podés. Mírese como Dios lo mira, mírese como Dios la mira. No como usted se mira. A estos discípulos del Señor Jesucristo que quizás oraban ellos también, Señor, te doy gracias porque no nací un gentil. Dios le dice, anda a los gentiles. Y lo mejor que nos puede ocurrir es que Dios nos ponga delante para evangelizar y hacer un discípulo de Cristo, uno a uno. Aunque sea uno a uno. Persona a persona, en su hogar, en su lugar de trabajo, en el banco de una plaza, en el interior de una celda, en un penal. Sé lo que es eso porque lo hice. La misión sigue. Y Dios nos ha llamado a nosotros como estamos, como somos. Dios tiene esperanza en usted, en vos. Te ha dado su palabra y te ha dado su Espíritu Santo para dar testimonio del Señor Jesucristo. Una iglesia en donde uno puede capacitarse, aprender, tener herramientas para poder ejercer mejor este ministerio de traer a otros a los pies del Señor Jesucristo y hacer de ellos un discípulo de Él en todas las naciones. ¿Dónde se entregó la gran comisión? Es un enorme desafío, porque hay mucho de lo que Dios está hablando en ese monte y en esa región de Galilea. A quienes les entregó esa gran comisión es otro enorme desafío y confrontación para cada uno, porque no importa cómo usted se ve, sino lo que Dios quiere hacer con usted. Jeremías dijo al Señor, Señor, yo soy un niño, ni siquiera sé hablar. Dios dijo, vos vas a ir y vas a decir todo lo que yo te diga. ¿Es así o no? Al apóstol Pablo dijo, levántate y ponte sobre tus pies. Y se le dio una comisión. Y años después el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Dios es soberano. Y lleno también de misericordia. Y cuando usted traiga a otros a los pies de Cristo, y cuando ellos sean discípulos del Señor Jesucristo, y usted, todos podamos ver vidas cambiadas, empezando desde nuestros hijos hasta los que considerábamos antes nuestros enemigos. No solamente Dios recibirá toda la gloria, sino también nosotros tendremos una vida llena de satisfacción. No acepto que nadie en la vida de la iglesia me diga, no sirvo para nada. Porque el Hijo de Dios derramó su sangre, murió en una cruz, crucificado, torturado, no para que alguien diga no sirvo,
sino para que diga, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Otros lo hicieron por nosotros. Otros lo hicieron por nosotros. Quien me trajo, por decirlo de alguna manera, a los pies de Cristo, tenía 12 años menos que yo. Yo era su jefe. Él era un joven morochito, motivo de burla de todas las chicas de la oficina, pero un fiel soldado de Jesucristo. Espero verlo en el cielo algún día. A él le importaba poco las burlas de todos, por el color de su piel, por su pelo negro, puntiagudo, por su aspecto, su pobreza. Quizás yo fui un indeseable para él, pero tomó tiempo para mí. Y como siempre digo, 6:45 de la tarde, en uno de los peores momentos de mi vida, internos, espirituales, desesperado por el perdón de Dios, él cerraba su cajoncito de su escritorio pequeño y unos minutos antes de salir, vamos a hablar de Jesucristo. Yo decía, ¿otra vez? Sí, otra vez. Porque Dios te está buscando. No era un teólogo. Nunca fue a un seminario. No tenía 40 años de edad, era un joven de 18 años. Pero estaba lleno de amor por el perdido, como era yo. Y lleno de obediencia al Señor. Quiero dejarle estas dos preguntas respondidas. Porque allí estamos nosotros en ese monte, aunque hoy estamos aquí. Estuvimos representados por esos 11. Quizás alguno de entre los nuestros se vaya, baje los brazos, abandone, no lo sé. Pero la misión del Señor Jesucristo debe seguir. Afuera en las calles está lleno de gentiles, si usted me permite la expresión. Aquí mismo tenemos uruguayos, peruanos, italianos, colombianos. Esas son las etnias, las culturas, los pueblos. De una u otra manera alguien te trajo a los pies de Cristo. Y esto es lo que debemos hacer. Hacer discípulos a todas las naciones. Cuando miremos esta ciudad de Ramos Mejía, principalmente cerca de la estación o alrededor de ella encontramos personas de África, de Centroamérica. No hace falta ir a ningún lado, aunque algunos tengan que ir a otros. Yendo simplemente por nuestra propia ciudad, tenemos una multitud de personas de toda clase, cultura, condición social, económica, física, moral, que necesitan ser discípulos del Señor Jesucristo. Y no me refiero a saber versículos de memoria, sino tener vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios, llenas de su Espíritu. Esta es la gran comisión del Señor Jesucristo. Hacer discípulos a todas las naciones. Y fue dada a personas imperfectas,
con muchas falencias como nosotros, pero en las que Dios puso su esperanza y su poder. Somos sus brazos, sus pies, su voz. No escogió ángeles, nos escogió a nosotros. Piensa en su propio pasado, todos los que estamos aquí hoy. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué estábamos haciendo en nuestra vieja vida? ¿Quiénes fuimos antes? Y usted se dará cuenta de cuánta esperanza puso Dios en su vida. Usted se dará cuenta al mirar su pasado, lo que Dios está pensando de su futuro. Y su servicio. Y su vida utilizada en sus manos. Debemos hacer discípulos a todas las naciones, aunque seamos imperfectos. El Evangelio de Mateo empieza con el nombre de Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás a Él Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y termina con esta promesa y sostenimiento de nuestra vida y servicio con las mismas palabras. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No estamos solos. Toda nuestra imperfección, nuestras falencias, estarán sostenidas por el mismo Jesucristo. Esta es la autoridad que tenemos para ir a ser discípulos a todos. Dios mismo nos dio esta comisión. Dios mismo está con nosotros todos los días. Por eso debemos tener esperanza. Por eso debemos tener fe. Por eso debemos tener obediencia. Y en todos los lugares donde nos movamos, a ser discípulos del Señor Jesucristo.